¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es jueves 5 de agosto. Esto es Bote Pronto. Como todos los jueves está conmigo Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? Y hoy tenemos invitado a mi amigo, el profesor Tony Caballero. Profesor Caballero, ¿cómo le va, profesor? ¿Bien? Hola, bien, Excelente. contento de estar invitado. Hoy queríamos explorar esto que es un anuncio del presidente desde hace un par de semanas, en donde dice que va a haber un decreto muy pronto, con ciertas, déjenme llamarle amnistías, es decir, gente que va a salir de la cárcel por edad, por enfermedad, porque fueron torturados. Siempre hay una cosa donde dice siempre y cuando no sean delitos graves, lo cual de eso discutiremos ahorita, es decir, cuántas gentes realmente sin delitos graves hay en el fuero federal, y dice que ha invitado a gobernadores que hagan lo siguiente. Esto sería muy importante porque buena parte de nuestras cárceles, de nuestros torturados, de nuestros viejos, de nuestros que están en prisión, están en cárceles así. Pero eso queríamos hoy explorar con Tony. ¿Por dónde la ve? ¿Estoy bien, Nacho, en lo que cuento? Es perfectamente lo que cuentas y dado la experiencia, digamos, en el derecho penal y en la práctica del derecho penal y el conocimiento de estos problemas, sí queríamos invitar hoy a Tony. El presidente dijo básicamente 10 años sin, bueno, primero la cantidad de presos que hay federales y locales sin sentencia, gente que tiene más de 20 años sin sentencia, de supuesta prisión preventiva, digamos, que habla del desastre que tenemos en el Poder Judicial, en la Procuración de Justicia y en el sistema penitenciario. No sabemos realmente de qué tamaño es el problema que va a atacar el presidente. Dijo 10 años sin sentencia y delitos no graves. 75 años en adelante que sigan en prisión, que ya podían haber sido liberados por edad y sabe cuánto, también con delitos no graves. 65 si tienen enfermedades crónicas degenerativas y que se demuestre con el protocolo correspondiente que no han sido víctimas de tortura. De tortura. Pues, dado, yo ahí le tendría dos preguntas a Tony para empezar y analizar esto con más detenimiento. Más o menos, ¿de qué tamaño sería el universo federal y estatal en un momento determinado? Y lo que no me queda claro, y supuestamente lo estarán estudiando, es el mecanismo, porque una amnistía implica una ley del Congreso, no un decreto del presidente. A ver, Tony, un indulto implica que haya sentencia. Tony, entonces, ¿cuál podría ser el mecanismo? A ver, yo lo primero que les diría es que siento que estamos en un déjà vu, porque esta discusión la tuvimos hace 2 años. Estas eran las mismas discusiones de la ley de amnistía hace año y medio. La ley se aprobó en abril de 2020 y se dijo por todas las voces, digamos, la gente más o menos enterada, dijo por todas las voces, esto no va a servir de nada. El mecanismo es excesivamente restringido, el ámbito federal, como preguntabas, Nacho, es pequeño, no es irrelevante, pero es pequeño, y la perspectiva, digamos, de que esto pueda lograrse a través de una acción federal desde el Presidencia de la República es limitadérrima. Adicionalmente, este tipo de medidas vienen, digamos, añadidas con una cantidad de requisitos está bien, necesitas tener 75 años, pero necesitas no haberte fracturado nada en toda la vida y haber tenido buen certificado de conducta en el kinder y cosas. Hay 2 cosas que te limitan mucho. Primero, el tema de la reparación del daño. La reparación del daño en muchos casos va a ser prácticamente imposible. Perdón, ahí tengo ruido de sus compañeros. Pero va a ser prácticamente imposible lograr esta salida. A nivel federal, ¿cuánta gente puede haber? Mira, datos. Hay alrededor de 950 expedientes derivados de la ley de amnistía actualmente. ¿Se puede ampliar ese número? Vamos a suponer que lo puedes ampliar a 1,500, 2,000. ¿Cuántos de estos pueden tener efectivamente éxito? Igual, me voy a ley de amnistía. En datos de marzo de este año, creo que habían salido 3 o 5. Entonces, es límite. Yo lo diría tal cual. Esto es demagogia pura y dura. En realidad, así lo ves. Por otro lado. Sí, perdón.
Así lo ves, porque además quiero pensar que los que llevan tantos años en prisión difícilmente están ahí por delitos de los que llama el presidente no graves. Es decir, el presidente se refiere a aquellos que no merecen prisión preventiva oficiosa, ¿no? Es decir, si están en prisión y llevan 10 años sin sentencia, es porque tienen prisión preventiva oficiosa, lo que el presidente interpreta como delitos graves. ¿Estoy bien o mal ahí en lo que él dice? Porque él siempre dice delitos graves. Él siempre se refiere, cuando habla de cambiamoslo por corrupción y cambiamos por no sé qué, a eso, ¿no, Tony? Completamente de acuerdo. Mira, en esta ocasión existe una pequeña ventana que es el tema de la tortura. Pero también es un hecho, un alto porcentaje de las personas que están ahí guardadas fueron torturadas. Se tortura sistemáticamente en México. Esto se dice desde hace tiempo, hace que muchos se enojen, pero eso es una realidad. Si nos tomamos en serio ese punto, creo que podemos tener algo mucho más interesante. Pero otra vez vamos a sobreburocratizar el proceso. Ya desde que se empezó a recetar el protocolo de Estambul, todo el mundo habla del protocolo de Estambul como si fuera... y esto tiene que ver un poco con la protocolitis también, ¿no? ¿Tienes un problema? Haz un protocolo. Ya se va a resolver como... O sigue un protocolo. Exacto. Es una vacilada en realidad. Hay tortura que se ve a leguas. Si tú tienes un tipo que confiesa... ¿Qué le pasó al tipo? De repente era un atracador y de repente dijo, oh, me voy a regenerar, voy a confesar para que me den 2000 años de prisión, ¿no? Le doy la palabra a Nacho, que alguien me decía que creo que en México hay solo como 10 expertos y son muchos en aplicar el protocolo de Estambul, entonces aguantemos. Nacho. Yo sí le quisiera preguntar a Tony una cosa ahí rápida, aunque sea lo más que se pueda. ¿En qué consiste el protocolo de Estambul? Porque hablamos de él y la verdad ignoramos la mayoría, o el público amplio ignora exactamente pues, en qué consiste el protocolo de Estambul. Grosso modo, son evaluaciones médicas, psicológicas, que tratan de determinar si fuiste víctima de agresiones muy fuertes en un momento dado. Y lo puedes retrotraer razonablemente, ¿sí? Pero el punto es este, y efectivamente el protocolo de Estambul puede funcionar, ¿eh? No estoy diciendo que no funcione. Simplemente estoy diciendo, funciona para casos donde es difícil tratar de averiguar qué pasó, ¿sí? Hay casos donde es evidente que tienes huellas de tortura. Tienes, no sé, un dictamen médico de me lo entregaron con golpes, tienes una confesión. Si no alcanzas a ver tortura ahí, no sé qué puedes ver como juez, ¿no? Me rindo, ¿no? Pero eso pasa todos los días, ¿eh? Entonces... es problemático. Yo diría que el protocolo sirve para casos mucho más complejos de tortura en ese sentido, para decirlo. Pero hemos caído en esta idea de la protocolitis. Y entonces todo el mundo se siente más tranquilo si alguien toma la decisión de aplicar el protocolo y es una manera de evadir la responsabilidad en procesos de toma de decisión. Entonces, insisto, la idea de poner a la tortura en primer plano por el presidente, eso sin duda es un acierto. Pero de ahí en adelante vamos a tener problemas. Ahora, a ver, por lo que nos dices de la ley de amnistía, que pues, año y medio no funcionó, no operado, prácticamente no ha sacado a ninguna, y viendo que el presidente habla de un decreto, a lo mejor lo que están pensando es un reglamento de esa ley de amnistía, que procure agilizarlo. Pero la ley de amnistía estaba bastante bien hecha, ¿no? Es un problema de protocolos, ¿no? Y de inutilidad en la Secretaría de Gobernación, debería yo decir. Lo que pasa es que dictaminan. Aquí también tienes unos problemas de rezago espeluznantes. Porque en Gobernación tienen que hacer predictámenes. Y estos dictámenes pasan a jueces de ejecución. No se imaginan de qué tamaño es la fila en un juzgado de ejecución. Es gigantesca. Si mal no recuerdo, en federales había 3 o 4 jueces de ejecución. Y en los estados están igual. La ejecución es el final de la fila. Todo el mundo tiene un juez de ejecución, pero nadie te dice qué tan asfixiado de trabajo está un juez de ejecución. Porque la propia ley nos va planteando muchísimos obstáculos. Y entonces el diseño normativo obliga a procesos de toma de decisión. Y cuando retacas el procedimiento de tomas de decisión o de microtomas de decisión, lo que estás haciendo es generar rezagos naturales. Porque nadie puede decir, bueno, ya que salgan los que tienen más de 75, no me importa quiénes sean. Porque entonces va a salir, no, bueno, ¿a quién acaban de reprender? ¿A uno de estos de los años 80? Ah, sí, uno de los narcos famosos, sí. ¿No? No, o sea, ¿qué tiene que hacer ese señor
en la cárcel después de 30 años, 40 años. Bueno, en el altiplano hay varios de esos narcos de aquellos tiempos que ya deben estar arriba de 75 o los mayores de 65 seguro tienen diabetes o algo así. Entonces, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando lleguen, no, Nacho? Es decir, ¿cómo vas a sacar a esos, no? De los legendarios. Sí, y tienes elementos para sacarlos, ¿no? O legalmente deben salir, pero pues no aguantas la opinión pública o la presión para que no salgan. Pero yo sí creo entonces, Tony, que la cosa va en el sentido de hacer un reglamento que agilice un poco esa ley con base a la ley de amnistía. Mira, sí, pero el reglamento, digamos, reglamentar un poquito más esto puede ayudar. Habría que dar presupuesto concretamente. Ah, perfecto. Y nuestro margen va a ser federal. Otra vez, lo federal va a ser muy chiquito. Quizá lo que podría funcionar es que generes una dinámica productiva, una dinámica razonablemente replicable y que los gobiernos de los estados vean que puede haber cierto capital político jugando esa baraja, que es complicado porque soltar presos nunca es algo, digamos, socialmente redituable. A eso iba yo un poco, y Nacho sabe de esto. Es políticamente para los gobernadores, es cero redituable hacer lo que el presidente puede hacer desde ahí, porque van a ser 20 personas. Pero hacer eso en los sistemas de justicia estatal, no, hombre, quiero ver cómo, ¿no? Porque a nadie le gusta que no haya presos en la cárcel en este país, es increíble, ¿no, Nacho? Y además los que han estado injustamente sin sentencia, hay culpables que ahí los tienen, y entonces van a poder fincar responsabilidades y demás. No es como cuando es el 15 de septiembre y el alcalde de la ciudad, a las alcaldías o el presidente municipal va y saca a los borrachitos de la cárcel simbólicamente, ¿no? No es así. Y la otra es que tienes también muchos presos torturados, golpeados, imputados con 10 o 12 secuestros, que en realidad si le rascas un poquito no tienen nada que ver con ninguno. O sea, fueron unos pobres diablos, literalmente, que cayeron, están en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y les vaciaron el cajón con expedientes. Bueno, por fuerte. Tony, el año pasado en nuestra clase que compartimos, tuvimos un caso donde ahí están en la cárcel, nunca tuvieron nada que ver con nada, y ahí están todos en la cárcel. Lean Gato Pardo de hace 2 meses, ahí van a ver ese reportaje. Ese es el problema. Yo sí creo que no va a tener mucho efecto, Nacho. Tú eres más optimista hoy, Nacho. Normalmente. Híjole, yo hoy no soy optimista en nada porque Messi se fue del Barcelona, así que en nada puedo ser optimista. Tony, te mando un abrazo, mil gracias. Queridos amigos. Que vaya muy bien. Señor Marván, gracias, profesor. Buenas noches a todos.